Deuteronomio capítulo 16. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua de Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en la mies, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Leímos hasta el versículo 22, es decir, todo el capítulo 16. Aquí, al principio, hay algo que se nombra al principio y casi a la mitad del capítulo, y al final remata. Al principio dice cuándo, y bueno, hago la pregunta. Hago esta pregunta, espero que estén atentos. Voy a hacer una pregunta directamente. Acabamos de leer cuándo fue ¿en qué momento fue liberado el pueblo de la tierra de Egipto? ¿Qué hora era? Bueno, si no saben la hora, era por la mañana, era por la tarde, era por la noche, era de madrugada. ¿Cuándo? ¿En qué momento fue liberado? Cuando ellos salieron de Egipto, ¿en qué momento era? ¿Alguien sabe? Noche. Lo leímos. Oscar, otra vez Oscar, dio la respuesta rápidamente.
Sí, en la noche, en la noche. Sí, en el mes de Abib. Por la noche. Ahorita lo leímos. Al final del versículo dice, acuérdate de la hora, así, del momento en el cual fueron liberados. ¿Qué momento era? Era en la noche. Cuando miramos esto de acuérdate que fue en la noche y que fue en la noche, se enfatiza que fue en la noche. Sabemos ser liberado de Egipto es sombra de ser liberados del pecado. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero más adelante, 2 versículos más adelante, es decir, en el versículo 34 de Juan 8, dice específicamente, ¿de qué es que va a ser una persona libre? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero 2 versículos más adelante dice, ¿de qué? Ser libre del pecado. ¿Qué es la cosa que separa a Dios del hombre? ¿Qué es la cosa que hace estorbo entre Dios y el hombre? La mano de Dios no se ha cortado y no es que su oído se haya agravado para no oír. Pero hay algo que ha hecho división entre Dios y los hombres. Estoy recitando prácticamente unos versículos que están en Isaías. ¿Qué es lo que ha hecho división entre Dios y los hombres? Ha hecho división el pecado. El pecado. El pecado es lo único que ha hecho división entre Dios. Es lo único que ha hecho ocultar el rostro de Dios para no oír. Dice Juan, capítulo 9, versículo 31, Dios a quien no oye. Dice, Dios no oye a los pecadores. Antes de ser salvo, cuando estuve asistiendo a supuestas iglesias, yo pensaba que Dios a veces sí me oía, a veces no. Y pensaba que esto se debía a que a veces estaba bien con Dios y a veces no. Pero bíblicamente eso es imposible. No se puede estar en paz con Dios y luego otra vez estar mal con Dios y luego otra vez estar en paz, luego otra vez estar mal. Sé que algunas personas que han experimentado lo mismo que yo experimenté antes de ser salvo dirán, no, pero sí, a veces uno está bien, a veces uno está mal. Sí, apelando a nuestra lógica, sí. Pero en la Biblia dice, ninguna condenación hay. Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque hay personas que a veces se sienten condenadas, a veces no, a veces se sienten que están bien, pero a veces se sienten condenados, a veces se sienten que le falla, a veces sienten. La palabra clave, la palabra clave que daña, que destruye, que elimina la palabra del corazón de las personas es siente. Una persona le enseñaron sentir el Espíritu de Dios, sentir la presencia del Espíritu, sentir la unción, sentir. Sentir se puede por medio de sugestión hipnótica, por medio de manipulación, de PNL, programación neurolingüística. Una persona puede sentir cosas, pero ¿eso es bíblico? Eso no tiene nada que ver con el espíritu. Pero como el ser humano mira lo que está delante de sus ojos, pensamos automáticamente, eso que las personas sienten, pues sí, tiene que ser de Dios, porque de un momento a otro estaba haciendo calor y sentir frío, eso tiene que ser Dios. ¿O será que es que hubo efectos especiales y botaron así una ráfaga de aire frío? No, pues fue el Espíritu de Dios. Si usamos nuestra lógica, pensamos así es. ¿Qué Espíritu de Dios hay en una persona que niega la obra de nuestro Señor Jesucristo? Cuando alguien dice, claro que todos somos pecadores, esa persona le ha amanecido, a esa persona ha podido ver la luz que está en la palabra. Dice que nuestro Señor Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre. ¿Quién no ha podido ver esa luz? ¿Quién aún está en tinieblas? La persona que sabe de memoria que Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Amén. Sabe que Jesús vino a quitar, pero no lo cree. La persona que no lo cree, lo sabe. Sí, Jesús a qué vino. Jesús vino a quitar el pecado del mundo. ¿Usted es pecador? Claro, yo no puedo decir que no sea pecador. ¿Sabe qué está diciendo una persona al decir eso? Está negando la obra de Cristo. Está pisoteando la sangre de Cristo. Al decir que es pecador porque se mira a sí mismo, mira lo que sale de sí mismo, esa persona no está considerando que lo que sale de sí mismo Dios no lo mira. Dios mira lo que Él hizo. Y Dios mira si tú puedes tener fe. Tener fe es creer lo que está escrito en la palabra. En la palabra dice claramente que Él quitó el pecado del mundo. ¿Por qué entonces dice la palabra de noche cuando saliste? Ya sabemos que es salir. Salir de Egipto. Salir de Egipto es haber salido de la condenación. ¿En qué momento se salió de la condenación? ¿Por qué de noche? Vamos a mirar Génesis capítulo 1. Ya sabrán por qué de noche. Vamos a mirar Génesis capítulo 1, versículo. Desde los primeros versículos. Génesis capítulo 1. Bueno, casi todos los versículos tienen una característica especial.
Como hay 7 días, ahí se nombran 7 días, algo que sucedió todos los días era cómo Dios llamaba el día. Cómo Dios llama el día. Sabemos, el día representa a nuestro Señor Jesucristo. La luz representa a nuestro Señor Jesucristo. El sol representa a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de los mares llamó agua. Y fue el versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Así como acabamos de leer para el día tercero, así mismo está para el día 1, para el día 2, así. Dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Leamos por ejemplo el versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Para personas que no sepan el lenguaje simbólico de la Biblia realmente no es que sea un lenguaje simbólico, es un lenguaje espiritual. El apóstol Pablo lo dijo, él dio la clave, dijo, ¿Dios tiene acaso cuidado de los animales? Esa ley que está para los animales, por ejemplo, ¿lo dice por los animales? No, lo dice enteramente por nosotros. Cuando habla de que al arca de Noé entraron animales limpios y animales inmundos, ¿está hablando de animales? No, Dios tiene cuidado, es de nosotros. Está escrito más adelante en la Biblia, el espíritu de los animales desciende abajo, pero el espíritu del hombre sube arriba. Como dice Hebreos capítulo 9, de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso el espíritu del hombre, como lo dice en Eclesiastés, vuelva a Dios que lo dio. Pero quién sabe que el espíritu de los animales desciende abajo. Es decir, el animal no tiene ese aliento de vida. Aparentemente, por decir la palabra espíritu, nos estamos refiriendo al alma. El hombre, cuando, por ejemplo, en el caso de Lucas 16, cuando miramos del versículo 19 en adelante, aparecen dos personas. Uno que descendió al Seol. Esa persona estaba en tormento. Y esa persona, estando en tormento, sentía así que ardía, que se quemaba. Cuando en el infierno no va a haber este cuerpo físico. Este cuerpo, dice la palabra, vuelva al polvo de donde fue tomado. Entonces, si estaba en el infierno, ¿por qué sentía ardor, sentía que se quemaba? Realmente en el alma, las emociones, las sensaciones están en el alma del hombre. El espíritu que Dios nos ha dado nos conecta con Dios. El alma es el que va a sentir lo que nosotros biológicamente hemos llamado calor, frío, me gusta, no me gusta, todo eso es en el alma. Pero cuando estemos en el cielo, dijo nuestro Señor Jesucristo, o en el infierno, sea que se esté en el cielo o que se esté en el infierno, cuando ya la persona deja este cuerpo, dijo nuestro Señor Jesucristo, seréis como los ángeles, es decir, no tendréis así esa atracción sexual, no se darán en casamiento ni se casarán, no habrá eso que hay dentro de este cuerpo biológico. Esto para quienes le estaban hablando con nuestro Señor Jesucristo, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando dice, es la mañana y la tarde, es la tarde y la mañana, así, vamos a leer nuevamente el versículo 5. Y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana, así con el día 2, con el día 3, también lo leímos ahorita en el versículo 13. Será, dice, fue la tarde y la mañana un día. ¿Cuándo a alguien le resplandece ese día? ¿Cuándo a alguien le puede resplandecer ese día? ¿Cuál es ese día? No sé si se acuerdan que Abraham dio testimonio a nuestro Señor Jesucristo. Abraham se gozaría de ver el día de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vio y se gozó. Habló primero en futuro. Eso que estoy diciendo está en Juan capítulo 8. Al final, los últimos versículos, cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba con los judíos que habían creído en Él, a los que les dijo, ustedes son hijos de vuestro Padre el diablo. Que ya saben, no fue solamente a todos los que estaban ahí en ese momento. Le dijo eso a toda la humanidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba dando testimonio de Abraham, dijo que él se gozaría de ver el día de él. Y lo vio y se gozó. ¿Qué es el día? Porque dice, fue la mañana, fue la tarde y la mañana un día. Para nosotros, automáticamente, ¿cómo vemos el día? Sin tener en cuenta cómo ve Dios, Dios no mira lo que mira el hombre. Nosotros decimos, fue la mañana y la tarde un día, pero se acabó el día. Pero para Dios fue la tarde y la mañana.
El lenguaje que aparece espiritual en Génesis 1 está hablando desde el versículo 1 de nosotros. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Lo que es de Dios, lo que es de la carne, la pezuña hendida. Lo que es de la carne, lo que es del espíritu. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Cómo está todo ser humano desde el momento que nace? Bueno, desde antes de nacer, en el momento que es engendrado, que el espermatozoide entra en el óvulo. Desde ese mismo momento, lo dice el hombre, con el corazón conforme al corazón de Dios, desde ese momento el ser humano es pecador. Por eso, dice la Biblia, que el que diga que no tiene pecado es mentiroso. La verdad no está en él. Todo ser humano es pecador. Ahora, acabo de mencionar un versículo. ¿Qué dice el versículo anterior a ese que acabo de mencionar? Dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Para ser limpio de pecado, ¿qué debe ser la persona? Debe ser pecadora, ¿sí? Pero no pecador en el sentido humano, porque las personas se consideran pecadores por lo que su punto de vista les muestra como pecado. Y cuando miran la ley, dicen, bueno, sí ve que en la ley se nombra, así que que toda infracción de la ley es pecado. Sí, así se nombra. Pero cuando la Biblia habla del pecado, por un hombre entró el pecado al mundo. Por lo tanto, la muerte pasó a todos los hombres. Pero espere, pecado no es cuando yo, no sé, hice algo indebido a nuestro mismo propio punto de conciencia, punto de vista sobre nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos muestra, esto es pecado. Yo pequé. Eso me muestra mi conciencia. Yo leo la palabra, por un hombre entró el pecado al mundo. Voy a coger algo que tenga por acá. Tengo muchos de estos por acá, entonces lo primero que cojo es esto. Entonces, digamos que este es el mundo. Bueno, que no es redondo. Es que no tengo cosas redondas. Todo lo que tengo es cuadrado acá. Entonces, este es el mundo. Entonces, dice, por un hombre entró el pecado al mundo. Entonces, el mundo se abrió, entró el pecado. Entonces, por un hombre entró el pecado al mundo. Por lo tanto, la muerte pasó a todos los hombres. Ese es el mundo. Si es el mundo, por un hombre entró el pecado al mundo. Bueno, ese versículo que estoy nombrando, ¿dónde se encuentra? Eso está en Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por un hombre entró el pecado al mundo. Por lo tanto, la muerte pasó a todos los hombres. Como entró el pecado, ese es el mundo, está representando el mundo. Como entró el pecado, la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. Entró al mundo el pecado, la muerte pasó a todos los hombres. Muerte, estar muerto y ser pecador es lo mismo. Dos veces lo mismo. Decir que se está muerto o que se es pecador es lo mismo. Cuando una persona dice, ¿usted es pecador? Claro, yo soy pecador. La persona no se da cuenta, está pensando, yo soy pecador porque dije una mentirita. No. Cuando dice, soy pecador, esa persona acaba de declarar con sus labios, soy muerto, soy de labios inmundos. Eso es ser pecador. Pero el común de las personas no sabe esto, porque el común de las personas, lo dice nuestro Señor Jesucristo, no es del maligno, tristemente. Jesús, ¿cómo lo dijo? Jesús dijo, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús acababa de decir, el que permanece en mis palabras, tiene que oírlas. El que permanece en mis palabras, bueno, también dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Entonces, ¿qué es permanecer? El que permanece en mi palabra, el que logra tener la palabra de Jesús en su corazón. ¿A qué vino Él? A limpiarnos del pecado. ¿Lo hizo o no lo hizo? La persona que dice, yo todavía soy pecador, está afirmando, Jesús fracasó. A lo que vino Jesús, no lo pudo hacer. Fracasó. No cumplió su cometido. Aunque diga con sus labios, sí, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, puede decir con sus labios, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo puede gritar, lo puede decir en una canción, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Lo puede gritar, puede decir que Jesús quitó el pecado del mundo. Y después le preguntamos, ¿tú eres pecador? Sí, yo soy pecador. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Lo canta, lo grita, se lo dice a todo el mundo, se sabe la canción, la ha repetido miles de veces, pero no lo cree, no cree que Jesús quitó el pecado del mundo. Si no cree que Jesús quitó el pecado del mundo, está afirmando Jesús fracasó. Jesús no pudo cumplir aquello a lo que fue enviado.
Él fue enviado para limpiarnos del pecado, lo que dice 1 Juan 1:7, que los enemigos de Dios, los enemigos del Evangelio, se saben de memoria el versículo 8, pero no conocen el versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, como canté esa canción, no vayan a pensar que entonces yo soy de la religión que se arrodilla delante de estatuas, no. Pero es una canción que casi todo el mundo sabe. Y esa canción, la primera parte de esa canción es parte de un versículo. Está en Juan capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que venía hacia él, le dijo a los discípulos: he aquí el Cordero, señalando a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le es noche primero y luego día? A la persona que recibe la salvación. Todo ser humano, por eso dice, fue la tarde y la mañana el día. Un día. Para hacer cada día, ¿qué es necesario? La tarde y la mañana. La tarde, cuando estábamos como en tinieblas. Hasta lo leímos el versículo 5 de Génesis 1. ¿Cómo llamó a las tinieblas? Noche. ¿Y cómo llamó a la luz? Día. Fue la tarde y la mañana un día. Vamos a leer otra vez ese versículo. El versículo 5 dice: y llamó Dios a la luz día. ¿Quién es la luz? Ya todos sabemos. Nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Juan capítulo 1. Él es la luz verdadera. Aquí que dice el versículo 5: y llamó Dios a la luz día. ¿Pero quién es la luz? Dios dijo: sea la luz. No dijo, voy a crear la luz. Lo demás, cuando miramos en la Biblia, dice creó la luz, pero aquí no dice creó la luz. Ahí dijo sea la luz. ¿Dónde tiene que ser la luz? En las tinieblas. ¿Dónde tiene que resplandecer la luz? En medio de las tinieblas. Entonces llamó Dios a la luz como día. ¿Quién es la luz? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llamó a la luz? A nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo llamó? Día. La luz es nuestro Señor Jesucristo. Y llamó Dios a la luz día. La luz o el día es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice acá, versículo 5, Génesis capítulo 1, versículo 5, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y ahí dice, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué primero la tarde? Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nosotros. ¿Y la tierra cómo estaba? Desde el principio, desde el momento que somos engendrados. Desordenados, vacíos, en tinieblas. ¿Qué es lo contrario al día? A la luz, las tinieblas. ¿Qué es lo contrario a nuestro Señor Jesucristo? Satanás. Por eso cuando Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, está afirmando lo que está escrito desde Génesis 1. ¿Sí? Desde Génesis 1 dice eso. En el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. Desde el momento que yo fui engendrado, que tú fuiste engendrado o engendrada, desde ese mismo momento estabas en tinieblas, desde ese mismo momento. ¿Y qué dijo Dios? Sea la luz. Y fue la luz. ¿Quién es la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Tristemente, toda persona que se ha visto como si siempre hubiera sido hijo de Dios, esa persona tiene muy buen corazón, un corazón muy bonito humanamente. Pero delante de la palabra, realmente esa persona se ha engañado a sí mismo. Porque no ha podido ver lo que dice la palabra. Fue la tarde y la mañana, un día. Para que la persona le resplandezca la luz del día, para que resplandezca nuestro Señor Jesucristo en el corazón de esa persona, ¿cómo tenía que estar esa persona? Inevitablemente tenía que haber estado en tinieblas. La mayoría de las religiones enseña en modo automático, todos somos hijos de Dios. Por eso cuando hacemos la pregunta, ¿tú eres hijo de Dios o del diablo? Las personas se sorprenden y dicen, uy, esa pregunta tan rara, nunca nadie me había hecho esa pregunta. Por supuesto que todos somos, así contestan las personas. ¿Por qué contestan en modo natural? Todos somos hijos de Dios. Contestan así porque no conocen lo que está escrito en la palabra. Hoy leímos Deuteronomio capítulo 16. Al principio habla de cuándo fuimos liberados de Egipto. ¿Por qué digo fuimos? Como si yo hubiera estado en Egipto. Sí, yo estuve en Egipto. Cuando yo estuve en las tinieblas, yo inevitablemente, y todos los que han recibido la salvación, que están en este perfil, inevitablemente estuvieron en tinieblas, estuvieron sin estar conectados con Dios, es decir, unidos a Satanás.
Suena feo, pero esa fue la realidad. Aún yo les conté cuando yo imponía manos, oraba en el nombre de Jesús y las personas se sanaban. A mi punto de vista y de las personas que me rodeaban, a mi punto de vista y el punto de vista de todos los que yo conocía como cristianos en esa época, me consideraban un buen cristiano. Pero cuando empecé a meterme con la Biblia me di cuenta, esto porque no me lo habían enseñado. Igual que Martín Lutero, ¿por qué nos habían enseñado así si en la Biblia dice así? En la Biblia dice totalmente diferente al camino que se suele enseñar cuando las personas no están en Cristo Jesús. Bueno, mañana vamos a continuar. Mañana creo que sí va a estar Luis, porque curiosamente Luis ha estado casi todos los días. Bueno, todos los días no, hay días que no ha podido. Y hoy fue un día que no pudo. Vamos a escuchar mañana el testimonio de Luis, creo. O Luis creo que va a escuchar este video, en vivo, lo va a escuchar en diferido. Y cuando lo escuche, ¡ay, no, tranquilo! Mañana va a tener la oportunidad de compartirnos su testimonio. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Gracias porque por nosotros mismos nos consideraríamos en modo automático hijos de Dios. Ese es el corazón de todo ser humano, del punto de vista de todo ser humano. Así se transmite, así se enseña. Pero cuando leemos la Biblia nos podemos dar cuenta, todos al principio cómo estábamos, en tinieblas, desordenados, vacíos. Pero tú dijiste, sea la luz. ¿Dónde? En esas tinieblas. Para que las tinieblas se vayan, tiene que llegar la luz. Y la luz tú la llamaste día. La luz es nuestro Señor Jesucristo. El día es nuestro Señor Jesucristo. Las tinieblas es la condición natural en la cual nos encontrábamos. Sí, las tinieblas es Satanás. Inevitablemente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no se refería solo a las personas que estaban ahí en ese momento, sino a toda la humanidad. Todo el mundo, sin darse cuenta, no nace siendo hijo de Dios. Por eso dice la palabra, a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente puede ser hijo de Dios aquel que le recibe. ¿Qué quiere decir? Todo ser humano, antes de recibir la buena nueva, el Evangelio, la noticia de que nuestro Señor Jesucristo ya murió por nuestros pecados, antes de que una persona pueda recibir eso en el corazón, esa persona está en tinieblas. Por muy grandes obras, milagros, experiencias que haya experimentado, mientras esa persona no pueda recibir el Evangelio en su corazón, esa persona todavía no ha nacido a la vida eterna, es decir, todavía está muerto. Te pedimos porque todos los que entraron el día de hoy y aún en ese momento mientras estamos orando se encuentran acá, todos, absolutamente todos puedan recibir la salvación. Te lo pedimos con un mismo corazón, junto con los hermanos que en este momento también están orando por las almas de los que aún no han recibido la salvación, para que la reciban. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. Mi reloj marca en ese momento que son las y 36, ya van a ser las y 37. Quiere decir que hace 36, 37 minutos comenzamos. Aunque bueno, realmente hoy comenzamos 2 minutos tarde. Pero siempre nuestra cita es a la hora en punto, a la hora 00. Y siempre finalizando más o menos a esta hora. Nos vemos mañana, no se lo pierdan. Y Luis, llega temprano. Chao.